Muy bienvenidos a la semana 12 que va del 11 al 15 de mayo. Esta es su primera clase que tiene por título Ángulos de la circunferencia. Seguimos trabajando con el círculo, con la circunferencia. Ya vimos sus sectores, ya vimos sus elementos. Ahora vamos a aprender que tiene ángulos y estos se forman con algunos sectores, con el radio, con el diámetro, con rectas tangentes o rectas secantes. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense bien. En especial vamos a aprender estos 5 tipos de ángulos de la circunferencia: el ángulo central, el ángulo inscrito, semi-inscrito, el exterior y el interior. ¿Vale? Entonces, pues el ángulo central ustedes ya lo conocieron, se acordarán que lo conocimos cuando aprendimos a trazar los pentágonos, los polígonos. Dividíamos los 360 grados entre 5, por ejemplo, si queríamos un pentágono, y nos daba el ángulo central, ¿sí? Entonces empezamos con el ángulo central, mírenlo, es este, es el que se forma por dos radios, aquí hay un radio, aquí hay otro, ¿sí? Que juntos coinciden en un vértice que es justo el centro de la circunferencia. Por eso se llama ángulo central, porque el vértice del ángulo coincide con el centro de la circunferencia, ¿vale? Y resulta que los grados del ángulo central son iguales a la medida del arco que forma con los dos radios. ¿De acuerdo? Este es el ángulo central. Si nos vamos aquí a una aplicación de GeoGebra, que se las dejé yo para que la exploren, ¿sí? Donde vemos los ángulos de la circunferencia, fíjense, a la hora que yo le pico el ángulo central, me dice su definición. ¿Cuál es la definición del ángulo central? Fíjense bien, dice que el ángulo central es el que tiene su vértice, ¿sí?, en el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios. Y la medida del ángulo central es igual a la del arco que va de este radio al otro radio, RQ, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy moviendo, fíjense, el arco hasta que tengo un ángulo de 360. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ángulo central y lo vamos a usar mucho para el siguiente tema, que son trigonometría. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo central se forma por dos radios y el vértice del ángulo coincide justamente con el centro de la circunferencia. Vamos con el siguiente tipo de ángulo. Vamos a ver dos juntos porque son muy parecidos, tienen cosas en común y sirve verlos juntos. Fíjense bien. Uno es el ángulo inscrito y el otro es el ángulo semi-inscrito. Entonces, fíjense bien cómo el inscrito es un ángulo que su vértice está sobre la circunferencia. También el circunscrito, su vértice está sobre la circunferencia. Pero vean cuál es la diferencia. El inscrito está formado por dos cuerdas. Aquí está una cuerda. ¿Se acuerdan? Las cuerdas eran segmentos que iban de punto a punto de la circunferencia, sin pasar por el centro. Entonces, son dos cuerdas que forman un vértice justo sobre la circunferencia. Y el ángulo semi-inscrito es una cuerda, aquí está la cuerda, y una recta tangente. Tiene que ser a fuerzas una tangente y una cuerda para formar el vértice. Y el vértice está sobre la circunferencia. Vámonos otra vez a la aplicación para que veamos rápidamente algunas características del ángulo inscrito. Fíjense bien, aquí está el ángulo inscrito y lo que es muy importante del ángulo inscrito es fíjense, aquí está una cuerda, otra cuerda, ¿sí? Este es su vértice sobre la circunferencia y el ángulo inscrito forma, ¿sí?, un ángulo central que coincide con sus extremos. ¿Vieron? Este ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito. Entonces, si yo tengo el ángulo central, puedo calcular la medida de mi ángulo inscrito, ¿sí? El ángulo inscrito siempre valdrá la mitad que este arco, y este arco mide lo que el ángulo central. ¿De acuerdo? Es decir, la mitad del ángulo central correspondiente. Vamos viendo cómo se va cerrando, ¿sí?, nuestro ángulo inscrito y siempre va a ser la mitad del central. Este vale 15 y el inscrito vale 7.5.
¿Vieron? Me voy más grande. Si este vale 115, este vale 57.5. Siempre el ángulo inscrito vale la mitad del ángulo central correspondiente, el que se forma, ¿sí?, con los radios que coinciden con los vértices del ángulo inscrito. Vámonos de nuevo a la presentación. No, perdón, vamos a ver aquí ahora el ángulo semi-inscrito. Miren ahora, el ángulo semi-inscrito tiene también su vértice en la circunferencia, pero tiene un lado que es este segmento, ¿sí?, esta cuerda, y además tiene una recta tangente. Podemos decir que está formado por una secante y una tangente, ¿sí? Pero su vértice siempre coincide con la circunferencia. Aquí está el vértice. Y aquí también la característica del ángulo semi-inscrito es que su valor es la mitad del ángulo central que se forma, fíjense bien, con estos dos vértices o estos dos extremos. Esta puntita y el punto donde toca la recta tangente. Este punto donde toca la recta tangente y el otro extremo del ángulo semi-inscrito. Ese es el ángulo central que va a valer el doble del ángulo semi-inscrito. Por lo tanto, el semi-inscrito y el inscrito, pues ambos valen la mitad del ángulo central que les corresponde. Por eso son como parientes, el ángulo inscrito y el semi-inscrito. Vámonos ahora a los siguientes ángulos que vamos a aprender, que es el ángulo interior y el ángulo exterior. También vienen por pares porque tienen algo que les hace semejantes. Ambos tienen un vértice que no coincide con la circunferencia. En el ángulo interior, el vértice está adentro de la circunferencia. No toca, ¿sí? Está dentro del círculo, digamos, del área del círculo. No toca la circunferencia. Y el ángulo exterior tampoco toca la circunferencia, está por afuera del área del círculo. ¿Lo ven? Acá está. Entonces, el ángulo interior se forma por dos segmentos, que pueden ser dos rectas no secantes, porque no cortan totalmente la circunferencia, o bien dos rectas secantes, pero que se cruzan en un punto interior a la circunferencia. Y el ángulo exterior son dos tangentes o dos secantes, ¿sí?, o una secante y una tangente, que se cruzan y forman un vértice exterior, externo a la circunferencia. Vámonos a la aplicación para que los veamos poco a poco. Pues vamos a ver el exterior primero. Entonces, fíjense, el exterior, ¿sí? Aquí en este caso, aquí está su vértice. Son dos rectas que podemos decir que son secantes porque cortan, ¿verdad? Están sectando el círculo en dos lugares, pero se intersectan estas secantes en un punto externo al círculo. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo exterior tiene su vértice en el exterior del círculo, fuera de la circunferencia. Y sus lados pueden ser tangentes o secantes, o una tangente y otra secante. Y el ángulo exterior, fíjense bien, mide la mitad de la diferencia entre estas dos medidas. Entre este arco menos este arco, entre 2. Esa es la medida de este ángulo. O sea, el arco que forma con sus extremos, el arco más grande, menos el arco más pequeño. ¿De acuerdo? Este es el ángulo exterior. Y ahora vamos a ver el ángulo interior. Pues aquí está su vértice. Y está formado, también podemos decir que son dos secantes, ¿sí?, pero que se intersectan en un punto interno a la circunferencia. Un punto que está dentro del área del círculo. No en el centro, pero dentro del área del círculo. Entonces el ángulo interior tiene su vértice en el interior de la circunferencia, en el área del círculo, y para calcularlo, aquí sería la mitad de la suma de estos arcos. Fíjense bien, si en el exterior era la diferencia, en el interior es la suma. Voy a sumar este arco más este arco. Sumo estos dos arcos, los divido entre 2 y esa es la medida de mi ángulo interno. Entonces, como ven, tiene ciertas semejanzas nuestros tipos de ángulos de la circunferencia. Hasta aquí el tema que queríamos ver en esta videoclase, ¿sí? Y la actividad, pues, es simplemente revisar ¿cómo se llama?
la videoclase, trazar, te voy a pedir que traces, voy a poner, revisa la videoclase y realiza 4 cálculos de ángulos de la circunferencia, ¿sí? En tu libreta. Vas a tomar tu selfie y lo vas a compartir en el chat grupal del WhatsApp el día miércoles 13 de mayo de 11 a 12 de la mañana. Además, en tu libreta debes tener el resumen completo. Acuérdate que esos resúmenes los vamos a revisar el día que regresemos a clases. Indica en tu libreta claramente la semana y fecha en que se realizaron. Acostúmbrate a llevar tus apuntes, aunque estemos fuera de clase, del salón, fuera de la escuela, en distancia, aprendiendo a distancia. Yo te voy a revisar todos tus apuntes. Entonces, no sirve que hagas el resumen en cualquier hoja y lo dejes por ahí perdido. Lleva el control en tu libreta, como lo hacíamos cuando estábamos en el salón. Fecha, semana, clase, tema, porque todo esto se va a revisar. Entonces, la actividad va a ser simplemente la selfie en el chat grupal con los contenidos de esta videoclase. Recuerda conservar tus apuntes, ¿sí? Los voy a revisar al regresar. Deben estar bien organizados. Duérmete temprano, sigue un horario y por favor quédate en casa. Estamos en las semanas más peligrosas de la pandemia. No hay que confiarse. Parece que no pasa nada, pero sí, miren las cifras, asómense a los informes diarios y verán que ya estamos en más de 30,000 casos en el país. Estamos en las semanas más peligrosas de la pandemia. No salgan de casa. Gracias.